Bueno, bienvenidos, buenas tardes, muchas gracias a todos los que están acompañándonos. Esta es la primera ecotertulia del año. Este espacio ecotertulia es un espacio que diseñamos este año para compartir las necesidades que vamos identificando de capacitación virtual que podamos brindar a las personas que nos siguen y que comparten con nosotros. Esta iniciativa en especial nació a través del conteo de primates que siempre están como enviando muestras de plantas, entonces para ayudarnos para poder saber qué comen los monos, pero también sirve para muchas otras aplicaciones. Entonces también agradezco al profesor Ronald Sánchez que se conectó acá, que es uno de los fundadores de la iniciativa de conteo de primates de Costa Rica. La ecotertulia de hoy se llama De la selva al celular, tomando muestras digitales para identificar plantas. Está a cargo del botánico Reinaldo Aguilar Fernández de Los Charcos de Osa. Y es un espacio patrocinado por Fundación Saimiri y nuestra iniciativa Monkey Watching. También agradecer a una donante que nos ha facilitado el poder tener estos espacios de ecotertulias. Bueno, Reinaldo es botánico, tiene más de 30 años de experiencia y la mayoría de esos años los ha pasado en la península de Osa. Tiene más de 200.000 registros digitales en Flickr y 12.000 especímenes físicos de museo, más de 17.000 observaciones, ¿verdad? Especímenes más observaciones, pero físicamente en un museo guardadas 12.000 este, especímenes de museo. Esta es la galería de Flickr de Reinaldo, si la quieren buscar, plantas Península Osa, y entonces acá se pueden ver todo el trabajo que ha realizado Reinaldo a través de los años, entonces tiene muchísima experiencia en esta parte de digitalizar muestras del bosque. También quería, bueno, entonces a partir de esa presentación le dejo a Reinaldo que nos va a compartir un pequeño protocolo para la toma de datos de campo. Vamos a hacer como una parte teórica y luego ustedes pueden hacer preguntas y también vamos a ver imágenes. Esta primera parte son como unos slides, digamos, de texto, pero pronto vamos a ver las imágenes. Le doy espacio a Reinaldo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por tomar el tiempo para escucharnos y gracias a Daniela para organizar esto. Yo no soy muy bueno con la parte digital, estoy aprendiendo. No en la parte digital se llama interactuar, pero vean, yo tengo mucho interés porque es obvio que esto es una actualidad, es una herramienta súper poderosa y tenemos que, digamos, como poner más atención a algunas cosas que son sumamente importantes para que los datos tengan un valor y también hay un aprendizaje. Y yo voy a iniciar aquí con algo que para mí me parece muy importante, que es que tenemos que iniciar, digamos, esta identificación o esta imagen a otra persona o a otras personas, es que tenemos que saludar. Es importante que haya un saludo primero para que empezamos en la discusión o el compartir las imágenes. Considero que es importante que primero hay un saludo y luego empezamos ya diciendo, tengo esta cosa, tengo aquella otra cosa y así vamos. Entonces, yo he creado un protocolo, yo no lo he hecho, la verdad es que estos protocolos se hacen mucho cuando uno hace colecciones, ¿verdad? Físicas y de cualquier grupo de organismo, uno hace un protocolo o existe un protocolo para tomar datos que son muy importantes porque nos ayuda después a la identificación. Entonces, vamos a ver algo que está escrito o pueden buscar más información. Yo he creado algo para, básicamente, algo digital, porque es sumamente importante usar esas herramientas y que podamos compartir y ir aprendiendo e ir generando una comunidad científica, digamos, compartiendo. Sí, si Ok. quiere, ok. Entonces, cuando mandamos una imagen, siempre pensamos que la otra persona tiene el contexto que yo tengo y eso no es así, ¿verdad? Especialmente ahora donde el mundo está globalizado y puede ser que usted está en otro continente, eso yo no lo sé, ¿verdad? Entonces, si usted me dice, yo estoy en Costa Rica, pero ¿dónde en Costa Rica?
Entonces uno cuando envía una imagen tiene que decir, ok, yo estoy en Guanacaste, por ejemplo, en los volcanes, estoy en la costa, estoy en Iberia o estoy en el jardín de una casa de alguien. Entonces eso le ayuda a uno a ubicarse en el espacio y saber qué puede estar ahí, ¿verdad? Entonces, yo puse estas cuestiones del país, provincia y cantón, como diciendo que eso es una manera en que uno se empieza a acercar al sitio específico y no tiene que ser en este orden, ¿verdad? Porque, y si estamos en el país, uno dice, bueno, estoy en Limón, en Tortuguero, estoy en Limón, en Cahuita, no sé. Pero es importante que la imagen va acompañada de esos datos porque las especies están en sitios específicos muchas veces. Y entonces ya uno se pone en el contexto y uno empieza ya a como a ubicarse y entonces empieza a aprender de la especie, ¿ok? Y pasamos al otro punto que es las imágenes, ¿no? Y muchas veces siempre está la idea que cuando yo tomo una imagen, lo que yo estoy viendo, la otra persona lo está viendo, pero eso no pasa. Eso no es estrictamente así. Uno pone una imagen y tal vez lo que uno está viendo o el detalle que está viendo es otra cosa. Y la otra persona no entiende ese idioma, ¿ves? Entonces, en ese momento que se mande la imagen, usted tiene que escribir eso. Decir, no es la mejor imagen que tengo, esto es lo único que yo tengo, y dar más detalles para que esto tenga un valor y no sea algo ambiguo, ¿ves? Y algunas veces pasa que por la emoción, y eso yo lo entiendo, que uno por la emoción fue la única imagen que tuvo, pero entonces uno explica eso. No tengo más imágenes, eso fue lo que yo vi, yo creo. Entonces ya con ese contexto uno entiende que eso es importante. Pero entonces la idea con la imagen, les hablé de la localidad y luego describir un poco o qué es lo que usted ve o qué es lo que usted quiere decir que está viendo en esa imagen para que uno se ponga en ese contexto. ¿Ok? Y cuando hablamos específicamente de las plantas, y ahí es donde yo digo que viene la parte de aprendizaje, porque si usted encontró una fruta o una hoja o una flor, es que encontré esto. Entonces la pregunta, ¿de dónde viene? Si es una fruta, la trajo un murciélago, la trajo un mono, la trajo un pájaro. ¿Qué? O fue que la fruta cayó directamente abajo del árbol. Entonces uno tiene que darse cuenta de dónde viene esa fruta, de dónde viene esa hoja, y eso demora tiempo. No es algo que es al azar. Ah, sí, es que la encontré debajo del árbol y eso es. No, eso no funciona así. Especialmente en esos bosques de Costa Rica o los bosques tropicales son sumamente diversos. Entonces uno tiene que saber de dónde viene esa cosa que cayó al suelo o dónde está el mono. ¿Ese mono se está comiendo un bejuco? ¿Se está comiendo una epífita? ¿O qué? Eso es importantísimo saberlo porque entonces también le da uno más contexto a la otra persona que tiene la imagen. Y muchas veces, esto les voy a decir, yo pasé mucho tiempo en un árbol en la bolsa tratando de saber de quién son las hojas. No es algo que es fácil, pero para mí, usted realmente empieza o empezamos en ese aprendizaje de saber qué es lo que estamos viendo, que no es el árbol, estamos viendo las hojas del bejuco, de la epífita o cualquier otra cosa. ¿Ok? Y también pongo aquí, si en un momento tiene una regla, o solo con la mano, porque a mí se me han perdido cientos de reglas. Uno pone la mano, entonces uno puede ver el tamaño de la hoja, porque eso es muy importante también, las dimensiones. ¿Ok? Y lo otro que les decía con la fotografía, es que cuando usted tiene esa fotografía, esa imagen, tiene que decir, bueno, la verdad es que lo encontré en el suelo, yo no sé qué es, ¿verdad? Que puede ser que el animal estaba comiendo, pero ¿qué estaba comiendo el animal? ¿Verdad? Estamos seguros de que era del árbol o era de una epífita o de un bejuco. Eso es muy importante y eso demora tiempo. Muchas veces, aunque uno está en el sitio y el mono está en ese momento, tal vez no tenemos la certeza, pero cuando está el árbol que no tiene nada, solamente el árbol solo, uno tiene la certeza que es eso. Pero muchas veces es un poco complicado porque las ramas se traslapan entre otros árboles. Entonces, ese es, digamos, se crea un conflicto. Uno tiene que estar seguro que qué es lo que está viendo. Y nos pasa, a mí me ha pasado que yo creí que era eso y me di cuenta que no. Entonces es una manera de empezar se llama, afinar el ojo y a hacer buenas notas.
Entonces la imagen acompañada de notas. Si a usted le gusta escribir o escribir en el teléfono, todo eso es importante porque entonces nos enseña a, ¿cómo se dice? A ver, a observar realmente qué es lo que estamos viendo. Y tal vez, Daniela, a mí me gustaría poner una imagen aquí de los hábitos, que se llaman los hábitos, para que Entonces, tengan ustedes una idea de qué es lo que trato de decir y también ver la complejidad. ok, puedes ¿Ok? compartir. Vamos a ver. Ok. ¿Pueden ver esa imagen? No, no estamos viendo, déjeme ver si es que yo, no, le puso compartir. Daisy, compartir pantalla. Ok, ok, ahora sí. Perdón, ok. Ahora sí. Ahora sí. Ok, eso es un dibujo que yo hice. Obviamente es un mal dibujo, pero vean, ahí lo que yo hice, esto está en PowerPoint, no lo tengo aquí, pero lo que yo hice, empiezo con el árbol. Y ustedes pueden ver que hay un árbol muy grande y luego hay cosas, raíces que caen y cosas que suben. Más que lo que quiero decir aquí es que es muy complejo. Entonces, cuando uno está, y por eso es importante la localidad, puede ser que en Guanacaste, depende de dónde está en Guanacaste, puede ver esto. Pero cuando está en bosque lluvioso, eso es muy típico. Uno ve muchas cosas arriba y no sabe qué es. Y eso es difícil realmente de saber, demora tiempo. En otros casos, es más fácil porque el árbol está solo y no tiene nada que lo acompaña, ¿ven? Como más aquí a la derecha pueden ver que esos árboles están solos, entonces es más o menos fácil de definir qué es lo que uno está viendo. Pero cuando tiene esto tan complejo, yo quería poner esto porque así es de complejo. Entonces eso va a demorar mucho tiempo, de que uno tiene una foto o parte de una planta de que cayó al suelo y tiene la certeza que es de eso. Cuando son cosas más pequeñas es más fácil porque uno tiene accesibilidad a ellas, las puede tocar, ¿no? Pero cuando tiene un árbol o una ceiba, por ejemplo, de 50 metros, de 40 metros, es más difícil eso, las observaciones. Con cosas más pequeñas es más fácil porque se tiene acceso a tocar las hojas o ver las flores y eso. Pero eso es lo que quería mostrarles de, digamos, la complejidad que algunas veces no es que nada más llegar y ver y pum, no es así tan fácil. ¿Ok? Pasamos al otro punto. Sí, y con ese caso, vea, y les digo esto porque vea, yo he estado en algunos chats, estoy en algunos chats en WhatsApp, y yo simplemente no contesto porque se perdió estas ideas que yo puse en principio, porque he visto, y pasa muy corriente, nos pasa a cualquiera, a mí me pasó, uno encontró una hoja en el suelo y un fruto, y ya, eso es la muestra. Y no se dieron cuenta que esa hoja es de un bejuco, yo sé, porque con mi experiencia yo sé que eso es, por decir algo, voy a decir una familia, no sé quiénes la conocen, es una bignoniacia. Tienen unas flores de una bignoniacia con un fruto de una morácea. Eso no existe. Entonces, cuando no tiene usted digamos, esa rigurosidad de los datos, entonces es como un juego. Y hay varias plataformas en Facebook que existen y yo siento que hay que mejorar mucho de esto porque es muy importante la certeza que estamos completamente seguros de que eso es lo que estamos viendo porque a las otras personas que identifican tienen que tener la certeza y si no es así, entonces mejor no ponerla o decir, lo siento, yo no sé qué es, la encontré en el suelo o yo pienso que esto, porque entonces se crea una confusión y se hace una discusión en algo que no sabemos. ¿Verdad? Y eso es muy frecuente. Con las imágenes es muy fácil porque el tiempo pasa muy rápido y eso es lo que hace es una confusión. Entonces, con mi experiencia, si no sabemos, es tal vez mandársela directamente a alguien en específico y no ponerla en un chat donde no sabemos qué es, porque lo que crea es una confusión. No aprendemos, no hay una curva de aprendizaje, sino que nos quedamos pegados en un sitio. Y por eso yo he considerado y me pasa, y uno dice, qué lástima, pero así es parte del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cuando tiene la muestra, se llaman notas como, por ejemplo, los olores, las aromas. ¿Será que la hoja tiene un aroma?
pero tienen que tener cuidado de que no hay un musgo, porque el musgo produce un aroma muy fuerte. Entonces dice, sí, la planta es muy aromática y resulta que el aroma no viene de la hoja, el aroma es del musgo. Entonces, esos detalles son sumamente importantes. Las otras cosas que una imagen no refleja es la textura. O sea, si uno la ve, pero qué textura es. Y esos caracteres en la parte botánica son sumamente importantes. Por ejemplo, si yo tengo una hoja que es muy suave o lisa, yo tengo una idea. Si es una hoja áspera, yo tengo una idea, ¿ves? Si la hoja tiene dientes, yo tengo una idea. Si la hoja tiene mucha puntita, yo tengo una idea. Si la hoja tiene savia, si hay savia, pero si la hoja está seca, entonces yo iría al árbol a ver si tiene savia. Le haría un corte, no pegar un machetazo ahí, sino un corte muy con cuidado para ver si hay una exudación, si hay algún tipo de savia. Eso es sumamente importante, porque entonces empezamos más a entrar en generar conocimiento de las familias, de las especies y todo eso, ¿verdad? Y la otra cosa que yo considero importante para ustedes, bueno, es tomar notas, o sea, escribir. Ojalá si pueden dibujar, porque eso es aprendizaje. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero yo pienso que cada uno de nosotros tiene su propia manera de escribir o tomar las notas. Y eso es importante porque eso es como empezar a hacer mi libreta de mi conocimiento, mi libreta en que yo estoy aprendiendo. Y esta curva sigue creciendo y luego uno va en el pasado y dice, mira, qué notas más sencillas yo hacía, porque así es como se empieza. Entonces, yo digo esto porque cuando yo recibí mis primeras clases de botánica, me reprimieron muchas cosas y yo creo que no se vale reprimir. Una libreta de notas es como mi diario. Yo lo llevo y hago lo que yo quiera, así debe ser. Entonces, yo les aconsejo que tengan una libreta de notas o el mismo teléfono, como quieran. Ahora no hay diferencia. A mí me gusta más escribir porque lo hago más rápido, pero el que tiene facilidad con el teléfono lo puede hacer porque las notas son muy complementarias, obviamente, a las imágenes. Y, y entonces yo quería ponerles algunos ejemplos de, digamos, de algunas imágenes, de fotos de lo que estamos hablando, de los contextos de los sitios, porque una foto solita no dice mucho. Entonces es importante ponernos se llama, en contextos de paisaje. Vamos a ver Ya cómo- le voy a, para que usted comparta. ¿Quieres ver el mosaico aquel que yo hice o vas a poner los ejemplos? voy a poner unos ejemplos en la pantalla de que yo tengo de que elegí para ustedes. Ok. Y yo no quiero ser la persona que habla mucho aquí. Si tienen una pregunta, por favor me dicen. Estoy intentando como tener un orden de Don, las cosas, pero eso me cuesta. don Reinaldo, ¿Sí? Frank, de La Parríos. Bueno, aquí, usted ya me conoce, alumno suyo en otras actividades, siempre con Ajá. plantas. Yo he estado utilizando, pero no ha habido un protocolo iNaturalist, pero más que Sí. todo con plantas pequeñas y en realidad se queda corto, se queda muy corto, tal vez por la forma en que tal vez saco fotos de la hoja, no como usted lo está haciendo, sino in situ, la hoja con otras hojas de fondo. Entonces me imagino que la aplicación se confunde. No sé, algunas veces cuando es una especie tal vez muy conocida la identifica, otras veces no. Entonces me imagino que todo eso tiene que ver. Sí, vea, Eh, Frank, de las plataformas que yo conozco, y algo que hay que entender, vea, es más, yo digo que yo busco siempre a mi amigo Google. Es una herramienta súper valiosa y hay un montón de información, pero cuando estamos hablando de especies nativas de plantas, como es un grupo tan diverso, le van a tener resultados que no son los correctos porque no existen fotos y no existe información. Y también yo creo que eso se ha usado mucho para grupos pequeños como aves y tal vez mamíferos a cierto modo, hasta cierto modo, a cierto punto, pero cuando usted tiene plantas es muy difícil, ¿ves? Porque imagínate, cuando tiene un país que tiene 10.000 especies de plantas a 800 de aves, imagínate, es complicadísimo. Es muy difícil. sí. Y yo pienso que los protocolos o esto que llaman ciencia ciudadana, tenemos que mejorar mucho la toma de datos para llegar a un buen puerto, ¿verdad? Para llegar a una buena identificación. Y no solamente eso, llegar a aprender, ser capaz uno de aprender para que luego no estar preguntando.
Daniela, vieras que no puedo ver mi menú de las páginas aquí. ¿Cómo hago? Salgas otra vez antes de compartir. Ah, ok, ok. Listo. Ahora le pongo compartir. Sí, otra vez. Ok, creo que voy a estar saliendo. Ok. Sí, no importa si se tiene que estar Ok, saliendo. ven, sí, aquí ven este paisaje. Yo puse eso porque es una manera de en que, o sea, aquí estoy poniendo un bosques y estoy poniendo un camino, ¿eh? Sí, sí, Entonces, se ve. cuando uno está mandando una imagen, todo eso que ustedes ven ahí es importante para uno como identificador, ¿verdad? Y suena como que es muy corriente, sí, pero eso es lo que yo digo. Tenemos que poner a la persona que está allá en ese contexto para que él sepa dónde estoy yo, porque puede ser que no estoy en la OSA, estoy en otro sitio. Entonces yo le digo, estoy aquí, inmediatamente esa persona que identifica porque conoce, él viaja en el tiempo, el espacio y se pone en OSA, ¿ves? Y se va a poner en OSA, en la costa, en el borde de la quebrada o en el borde de un camino. Y lo que tenemos que entender que las plantas como los animales prefieren sitios, tienen sitios específicos, ¿verdad? Entonces uno cuando tiene eso, ah, mira, es que la encontré cerca del río, ya eso es una indicación, ¿ves? La encontré en una fila, la encontré en una parte plana, la encontré en Liberia, no sé, en el parque. Entonces ya uno sabe que tal vez es una especie cultivada. Entonces, cuando uno está en eso, es muy importante que la otra persona sepa eso. Y así usted mejora su, digamos, su calidad de notas. Aquí, aquí puse esta imagen y ven, son frutos del suelo. Este es un buen ejemplo. Y si el fruto está en el suelo, significa que la planta está arriba. Es más o menos como la regla, ¿verdad? Pero entonces hay que ver si hay más frutos y ver si hay algún fruto pegado arriba. Entonces ya uno tiene la certeza. Pero agarrar los frutos, tomarles una foto y mandarla a la otra persona, esto no nos ayuda ni a usted ni a mí porque no estamos aprendiendo. Yo sé qué es eso, pero para mí lo importante es que ustedes tienen que conectar esta cosa que está ahí, que es lo más difícil y demora tiempo y esfuerzo en ver de dónde viene. Y ahí es donde empezamos lo que digo yo, la curva de aprendizaje. Y ahí, digamos, por el otro lado, ¿cómo se ve? ¿Perdón? Ahí lo que está, esos son restos del fruto. El fruto realmente ya se cayó. Eso se llama un cáliz. Ah, ok, ¿Ves? sí, porque se me Sí, pareció a el que le decimos el chuponcillo, digamos, pero sí, eso es una cosa que se llama histeria. Y aquí, ok, voy a salir para que vean otra imagen de algo que quiero mostrarles. Ok, un momento. Ok, vean esta imagen, a ver si la pueden ver. Eso es, digamos, yo diría que eso es una buena muestra, ¿ves? Algo importante con las hojas que tenemos que recordar, mm, la parte de arriba y la parte de abajo, o el en vez o el as, son sumamente importantes para entender qué estamos viendo. Entonces, cuando pueden tener la ramita en la mano y tomar una foto de ambas partes, es sumamente valioso. Si tienen la ramita, pueden darle una vuelta, ¿ven? Porque en la nervadura, si notan en la parte inferior, vean cómo se ven los nervios, se ven mucho mejor. Esos son caracteres que uno ocupa. Entonces, eso es una ayuda muy grande para las personas que intentan identificar. ¿Ves? Esa es una manera de hacerlo y es muy sencillo. Simplemente la pone en la mano y le da vuelta a la hoja y ya eso se vuelve un buen carácter. ¿Ok?
Sí, ahí tal vez como dice Frank, que ese como está puesta en un fondo negro, entonces no se confunde con nada más. Sí, eso, y exacto. Y entonces hay como algunos trucos de fotografía que uno ocupa para realmente mostrar qué es lo que uno quiere, porque si usted la pone ahí y hay un gran fondo, uno no sabe, ¿ves? Pero eso digo que la imagen tiene que ir acompañada de muchas cosas y será bueno que al final usted lo tiene sobre la mesa y le tome una foto para que uno pueda ver esos detalles como se nota aquí. Obviamente esa imagen está trabajada en Photoshop, pero lo que yo quería decirles es que es importante que la hojita tiene una hacia arriba y una hacia abajo. Eso es sumamente importante. Sí, porque ¿Ok? tal vez ya en otra charla podemos hablar de anatomía vegetal, de las partes y todo, ¿verdad? Porque de colores, porque ahí se ve como la hoja, digamos, el en vez es más blancuzco y la otra parte más verde, entonces se ven todo eso y ahí ve uno, donde usted marcó 1 centímetro, se ve como una estípula. Sí. Ajá. Sí, exacto. Y es donde yo les hablé antes de las texturas. Aquí en la imagen uno no puede saber qué textura tiene esa hoja, ¿ves? Pero es cuando usted la toca y eso es importantísimo. Usted puede decir, no, no, no vi nada que era llamativo, pero tal vez en una dirección es áspera, en otra no. Esos detalles son súper valiosos. Se llaman diagnósticos. Son caracteres diagnósticos para identificar las especies, ¿verdad? Entonces le ayudan a ustedes para aprender el proceso de aprendizaje. Una consulta, disculpe. Claro. Ahí puramente en eso que estamos hablando del diagnóstico, ¿verdad que, bueno, este ejemplo no sé cuál planta es, pero el ápice que está en esa forma, ¿verdad que eso no es un diagnóstico, sino que es nada más como una adaptación a la zona, ¿verdad? Al bosque, el bosque Sí, lluvioso, pero o me vieras, equivoco? muy buena pregunta, porque vea, le voy a decir, si uno va a un glosario botánico, le va a hablar sobre esto. Dice que va a ser, por ejemplo, acuminado, apiculado. Y yo pienso que yo lo funciono así, le digo a los estudiantes, no se preocupen, lo más importante es, ¿tiene esa ápice como punta o no? ¿Verdad? Pero sí es un diagnóstico. Entonces, para decirle un ejemplo, vea, esta familia que se llama Moracia, si yo muevo el cursor, usted lo ven aquí. ¿Sí lo ven, no, Daniela? Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, Bueno, ve, ese es un carácter, ve. Estamos viendo, vamos a ver unos caracteres que es importante. Por eso, cuando uno ve una hoja, es que va más allá que una hoja para un botánico. ¿Verdad? Porque hay muchos caracteres y ustedes tienen que ver eso porque eso es lo que ayuda. Entonces estamos viendo ese carácter que usted menciona, ¿ve? Se llama ápice. En las moráceas, por excelencia, se llaman muy acuminados, tienen mucha punta siempre. Y es este fenómeno de que ellas evacúan el agua por la lluvia. Eso es lo que se dice, las aguas de goteo, las puntas de goteo, ¿ven? Pero si vemos el otro carácter, ese que estoy tocando aquí, se llama la vena media, ¿ves? Esta es la vena media, ¿verdad? La vena del centro y tenemos las venas secundarias, estas que están aquí, ¿verdad? Y si ustedes ven, aquí hay una vena marginal, ¿ve? Es decir, que estas venas secundarias no llegan al borde de la hoja, llegan aquí, ¿ve? Están recogidas por este nervio marginal. Eso es típico de la familia Moracia, ¿ven? Lo pueden ver. Pero eso no quiere decir que solo Moracia la tiene. Y ahí es donde el mundo se pone más complejo. Pero ese detalle que se me pregunta es una manera en que empezamos a ver que las hojas son diferentes. Y eso es lo que nosotros los botánicos vegetativamente nos ayuda, esos caracteres, exactamente. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Claro. Y voy a mostrarles otra cosa. Eh, Sí, pero y esas hojas era de esa que usted la toca y suena. La eh, textura era como, sí, bueno, en eso hay varias descripciones y para mí estamos como ya hilando más fino. Ahí es donde para mí tenemos que empezar a llegar, la gente empezar a llegar que vean que las hojas, o sea, hay muchas texturas y hay varios términos para eso. ¿Ok? Yo les quiero mostrar aquí, vamos a ver. Ahora esta imagen, porque es algo que, eso que ustedes ven ahí se llama un espécimen típico de herbario. Eso es una muestra científica para un herbario. Significa que eso que está ahí yo lo voy a empacar, literalmente es empacarlo, y ven que tiene frutos, porque sabemos que la taxonomía de las plantas están basadas en las flores y las frutas. Entonces, si no hay flores y frutas, es muy difícil saber qué es. Pero con la experiencia uno puede saber
sin flores y sin frutas, ¿qué es? Pero eso es un espécimen típico de herbario, ¿eh? Uno llega ahí, se llama, lo prensa, y si está en el campo lo pone con alcohol para que esas partes no se desprendan, y luego lo lleva al museo o a la universidad aquí en Costa Rica, o cualquier lugar que sea. Pero esas son las muestras que se han hecho durante 300 años, ¿cómo es? La información básica. Y si ustedes pueden ver ahí que los frutos son rojos, uno igual lo anota en la libreta porque eso desaparece. La ventaja es que hoy día usted tiene la tecnología y son los teléfonos. Entonces es una herramienta súper poderosa. Entonces yo estoy en el campo y esa foto se la voy a mandar a mi amigo que está no sé dónde trabajando con esa familia y le mando, encontré esto. Entonces inmediatamente yo tengo una determinación. Eso no era posible cuando yo llegué a la OSA hace 30 años. Entonces ahora esta herramienta tenemos que aprender a usarla, y a los usuarios y a los que identifican, ustedes tienen que poner esa información para que la imagen en sí no es una imagen sola y es una imagen que tiene mucho contexto y es un aprendizaje para ustedes y para la persona que la está recibiendo. Entonces es muy enriquecedor y bonito. Se llama hacer colecciones, una colección de por ejemplo, los árboles de Guanacaste o el limón, el zambito. Es una manera de apropiarse de la biodiversidad de este país que es tan rica, ¿verdad? Siento que es una buena herramienta y en el mundo de la botánica hay mucho que aprender. Hay muy poca gente y siento que ese es un buen espacio y usando las herramientas actuales para aprender. ¿Ok? Voy a ver qué otra cosa encuentro aquí para ustedes. Y si alguien tiene una pregunta, por favor, no quiero estar aquí aburriéndolos con lo que estoy diciendo yo. Ok. Un momentico. Reinaldo, si quiere también le puedo poner esta, que, o la quiero ver más tarde. Sí, sí, déjenme para mostrar una última foto que quiero mostrarle a ustedes sobre esto que me parece importante como para que ustedes tengan un poco más información de lo que es un espécimen y simplemente como vean. Ok, un momento. Compartir. Ese espécimen que ustedes vieron allá en el campo, al final va a estar aquí, ¿ven? Eso se llama un anaquel en un herbario. Costa Rica tiene el Museo Nacional, la UCR, el Tecnológico, la Universidad Nacional. Y no sé quiénes otros tienen herbario, pero eso es un herbario que está lleno de las colecciones. Es decir, tenemos mucha información y los herbarios son públicos. Es una biblioteca de especímenes, ¿verdad? Entonces es una fuente de información gigantesca que nos ayuda a identificar. Entonces con las muestras uno va y intenta llegar a ese punto. Lo que pasa es que hoy ya los tiempos cambian y para mí hacer una muestra de herbario es un poco anticuado porque tenemos que usar la tecnología. Por eso me encanta mucho esto de usar la telefonía porque es una herramienta muy poderosa que tenemos que usarla y enriquecer todas esas notas. Ok, Daniela, si quiere ponemos su imagen porque yo quiero decirles algo sobre eso. Ok, ok. Digamos como esas, yo diría que son las imágenes típicas, ¿ve? Uno pone esto. Entonces, si usted me manda eso a mí, bueno, tal vez yo no voy a contestar, pero porque puede ser que este que estoy tocando aquí, yo inmediatamente que yo vi esa flor, yo sé que esa hoja no concuerda. Entonces puede ser que la persona lo hizo para ponerla de fondo, por decir algo, ¿verdad? La puso de fondo para que la flor se vea bien, yo no sé. Entonces es complicado. Entonces, esos son ejemplos. Esta de la izquierda aquí, ven, aquí están los frutitos, el fruto, o más bien parte del fruto, porque lo que está ahí es la semilla, la parte de la fruta ya se la comieron. Y las hojas, yo sé eso que es,
¿Ves? Pero la pregunta mía, ¿la persona que lo hizo sabía realmente que eso era así o fue una casualidad? Entonces es importante que nosotros tengamos la certeza que eso corresponde a eso. Eso es un marañón, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo nosotros mandamos las imágenes. Pero entonces, como les decía, las imágenes tienen que estar acompañadas con esos datos para que ellas tengan un valor y ustedes también empiecen en digamos, curiosidad de aprender, la familia anacardiácea, el marañón, ¿cuál es anacardiácea? ¿Qué podemos buscar? Entonces va a encontrar un montón de información, porque si uno pone marañón, puede ser que le sale un lugar en Perú, ¿verdad? Pero si pone anacardium occidentales, le va a traer mucha información. Entonces los datos, los nombres científicos sabemos que son sumamente valiosos porque nos ayudan a aprender más sobre X especie o familia. Sí, ok. Sí, ese cuando lo vimos en el chat del conteo, como es en Guanacaste, yo sí me quedé pensando de que las hojas se veían muy redonditas, ¿verdad? Porque se dijo que era espabel. Sí, o espabel, perdón, ¿ves? Puede ser espabel, porque lo que Eso sí yo parece un sé, espabel porque, digamos, a mí ajá, me pasó lo mismo, digamos, las hojas ujú, del espabel en osa son más lanceoladas y largas, pero yo no, o sea, ¿ves? ujú. Pero Sí, yo esta es la semilla. también me quedé con la duda porque, digamos, si uno tuviera una foto del árbol, entonces uno puede decir, no, si es el marañón o es el espabel, pero digamos, yo pensé que era el espabel. Sí, no, exacto. Bueno, sí, ven, ese es un buen ejemplo de la confusión, porque sí, si va a ser un marañón, dice, bueno, lo encontré a la orilla de la cerca o en una casa, pero es un buen ejemplo de eso, ¿ves? Es Sí, exactamente. eso, ahorita que usted dijo Marañón, yo me quedé pensando, uy, bueno, sí, allá en Guanacaste sí es más probable que Ujú. fuera un Marañón porque los monos allá andan demasiado, ya el hábitat se ha fragmentado muchísimo, pero sí, ves, eso es lo que ocupamos, que la gente mande más información. Lo que yo sí pienso es que digamos, el marañón tiene las hojillas también como más rojizas, algunas, ¿verdad? Cuando se van poniendo como más viejillas. Pero bueno, sí, ese nos pasó eso. Y bueno, primero habíamos pensado que era un gallinazo, Ujú, ¿verdad? Y esta es una de Zaino. ujú. Este es un Zaino, entonces, ves, para mí son diferentes. Todavía podría ser este un gallinazo. Exacto. Sí, no, y ahí es bueno, donde yo digo que es importante digamos, los datos que complementan esa imagen para tener el contexto del sitio, ¿verdad? ¿Qué más nos faltaba, Daniela? No, yo creo que, déjame ver. Bueno, no, Perdón. yo creo, ajá. ¿Qué sucede en este caso si uno logra tomar, aparte, si la hoja, el en vez, bueno, los dos lados de la hoja, el fruto, la semilla, lo que se pueda, una fotografía de la corteza tal vez, y en algunos casos, cuando es posible, del árbol, que sea una fotografía un poco panorámica, como para reforzar, será importante. Sí, Frank, vea, hay que verlo así. Una cosa que hay que entender es esto, digamos, cuando uno, y eso es que tal vez la confusión, cuando se toma una foto de un pájaro, obviamente tiene todo el pájaro, ¿entiende? Está todo el pájaro. Pero cuando uno tiene una parte de una planta es muy complejo, ¿ves? Porque uno no ve el resto. Entonces, uno lo complementa con lo que se está diciendo. Uno va y se fija en el árbol a ver si tiene gambas, por ejemplo. Toma una fotografía, como la corteza, porque todas esas cosas son súper diagnósticas. Entre más información usted genere de lo que está haciendo, más fácil llegamos a una determinación, ¿verdad? Porque es complejo, porque aquí tenemos una pequeña parte de lo que es el árbol, ¿verdad? O el bejuco. Entonces, la idea de esas notas es que nos ponen en el contexto qué es lo que usted vio, era un árbol, un bejuco, ¿ves? Esa información obviamente demanda más tiempo, pero es la manera en que usted aprende que sabe que esa hoja corresponde a ese árbol que tiene esas características, ¿verdad? Eso es sumamente valioso, exacto. Gracias, sí, gracias. Ujú.
No, Ok, ahorita bueno, no, lo que quería yo era más bien agradecerles y abrir a si había más preguntas. Ese era como el último ejemplo que tenía. Eran estas que, bueno, también en esta en algún momento se dijo que podía ser un poro, entonces también fue bonito en el marco el conteo porque la gente empezó a colectar poro y a mandar las fotos de cómo es el poro, entonces sí hay como un interés, ¿verdad? De nosotros las personas, de conocer más, ¿verdad? Sobre nuestras plantas y a raíz de eso, pues entonces quisimos hacer esto. Yo voy a compartir como un pequeño PDF, si quieren, con esas notas que dijo Reinaldo, lo voy a subir a las redes de la Fundación de Monkey Watching y les voy a mandar en el conteo para que lo tomen. Vamos a preparar como un pequeño documentito para que ustedes lo tomen en cuenta con algunas fotos de cómo se debe hacer. Tal vez que nos den como una semanita para mandarles eso. Y bueno, no sé, Reinaldo, si quería decir alguna otra cosa, pero bueno, gracias a todos los que estaban presentes acá de parte de la ecotertulia. Damos por finalizado, pero abrimos a un espacio de preguntas si hay algún comentario, pregunta más. No, Daniela, de mi parte, darle las gracias. Con Reinaldo en una ocasión tuvimos 2 días, hace tiempo, ya unos 6 años, ahí en el hotel compartiendo. Por ahí lo voy a localizar, para ver si intentamos algo parecido en algún momento. Y cuando uno ve de verdad en el bosque la cantidad de plantas y cuando uno anda guiando y la gente le pregunta a veces, la planta que menos espera, ¿y esto qué es? Y uno, pues, pucha, que yo esta planta la conozco con el nombre vernacular de tal, pero en realidad no sé ni a qué familia pertenece, ¿verdad? Y en algunos sí, casos, ¿verdad? Es importante como dominar un poco más el patio en el que uno trabaja, pienso yo. sí, Fran, vieras qué buena esa, porque hace poco una amiga mía estaba en Borneo y me dice, Reinaldo, vieras qué, qué bonito todo, increíble, ¿verdad? Pero yo tengo guías con aves, con insectos, reptiles y anfibios, pero no hay nadie que me diga las plantas. Entonces yo dije, esto representa una oportunidad, Frank, de meterse más en el campo este, porque una ventaja que tienen las plantas, a diferencia de otros bichos, es que ahí están, ¿entiende? Ese árbol Correcto. no se va a mover y esa abejuco no se va a mover, ahí va a estar, a menos que se muera. Entonces, usted tiene la oportunidad de dar una buena charla de esas especies, pero cuando los animales se mueven es muy complicado, ¿ves? Y Es, también, no es lo mismo enseñar los monos o las pájaros cuando usted tiene un poco más de información de las plantas, ¿verdad? Sobre las propiedades de ella. Eso enriquece y pienso que hace un tour más interesante. Pero eso que usted dice, Frank, yo siento que, no sé, porque a mí me pasó que la gente le da como miedo a las matas porque todas son verdes. Yo pienso que tenemos que romper ese hielo de decir, no, vamos a verlas, porque sí, verdes, pero si usted se pone a ver los verdes que tienen las matas, son casi infinitos, ¿verdad? Entonces hay más que verde. Y cuando usted ve esas cosas que vimos ahora, como las estructuras o las texturas, usted empieza ya a meterse en ese mundo que no creo que nosotros no podemos hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Y no estoy pensando en ser especialista, no, simplemente entender un poquito. Es como empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5 a 10. Uno conoce las familias más comunes de Costa Rica, o las 10 o las 100, no sé. Eso se puede. Y así como uno aprende de las aves, de los insectos y otros grupos, uno puede aprender de las plantas fácilmente. Creo que tenemos que romper ese mito de que todas son iguales. Eso es lo que me dicen, no me gusta porque todas son iguales. Es muy difícil. No creo que es así. Pero bueno, y vieras, es increíble. A mí me pasó hace poco con un estrangulador, un matapalo. Uno escribe el proceso, lo que sabe, porque la gente sabe que mata, pero cómo lo mata y todo el asunto. Y me hizo gracia que un cliente de esos chistosos, pero estuvo bonito. Y a veces uno utiliza los chistes de los clientes. Bueno, les digo, es una relación que dura hasta que el árbol se muera, el hospedero, por decirlo así. Y claro. se queda el señor y dice, eso me suena a un matrimonio, dice, uno mata al otro, dice. Qué buena esa. Sí, sí.
Pero bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos ustedes por soportarme. Es mi primer, ¿cómo se llama? Videollamada, creo, o la segunda. Súper, Daniela. Hay una pregunta de Daniel de Ujú. Somos Congos. Hola, hola, ¿cómo van? Muchísimas gracias más bien por toda esta información y que están compartiendo tanto Daniela como Reinaldo. Y vieras que sí es interesante ya cuando uno lo ve a detalle y el aprender a identificar especies, porque hay veces o nos ha pasado que, por ejemplo, nos dicen, es que vieras que vi unos monos comiendo en un árbol de roble porque vi la floración rosada y al final de cuentas de lo que estaban comiendo era un cortes negro. La gente nada más ve la flor y ya asume que es eso, o nada más ve el color, o el cortes amarillo le pasa mucho, que lo confunden aquí lo confunden mucho con los gallinazos cuando están en floración. Ujú. Entonces ya cuando uno va y empieza a detallar y ve todo este tipo de formas de poder identificar especies, ayuda muchísimo. Eh, También hay gente que también no tiene ese conocimiento y lo lleva con nombres comunes o hasta les cambian los nombres. Eso nos pasa mucho también con el tema de aves. Hoy hablaba con una amiga de que tenemos como 5 especies de aves a las que la gente le llama pájaro bobo. Entonces uno al final termina diciendo, bueno, ¿cuál pájaro bobo de todos? ¿El amarillo, el celeste, o cuál? Eh, entonces sí, esa parte es súper importante, poder detallar o ver esos detalles más a fondo, qué tipo de flor es, cómo es la flor, qué tamaño tiene, para aclarar un poco el panorama, principalmente cuando le están describiendo a uno el hábito donde encontraron el animal, sea un mono o sea otra especie. Entonces, nada más agradecerles por toda esa información. Vieras que eso que usted menciona es muy interesante con los nombres comunes. Y ahí es donde yo digo, es decir, que, digo yo, bueno, se puede decirlo de otra manera, pero romper el hielo, decir que yo puedo o quiero aprender y realmente ir a ver las flores, porque eso es donde empieza el aprendizaje. Si uno no hace eso, no va al paso. El paso es yendo al árbol, tocándolo y viendo las hojas y las flores. Es donde empieza y inicia. Así como uno empieza a ver las partes de los pájaros, que es importante, el pico, la cola o las alas o la coloración, eso es igual con las plantas. Y usted empieza en ese aprendizaje, pero si no lo hace, no va a aprender. Y con los nombres comunes, imagínate que si hay nombres comunes, que algunos son muy certeros como ceiba, ¿verdad? Pero como este lugar es tan diverso, Costa Rica es tan diverso, hay muchas veces un nombre común se aplica a 5 o 6 especies, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con los nombres comunes porque algunas veces más bien nos pierden, no nos llevan a un buen puerto, entonces hay que tener la certeza qué es eso. Una corteza amarilla, bueno, por ahí 4. Y gallinazo tiene, no es una corteza amarilla. Poroporo tiene, pero no es una corteza amarilla. Entonces ahí, cuando uno hace esa investigación, se da cuenta, ah, mira, familias diferentes. Y entonces uno empieza en ese aprendizaje, pero si uno no lo hace, o sea, uno mismo no va a empezar en eso. Y para mí, ustedes que están en el campo y tienen esa oportunidad, tienen que darse como ya, yo lo quiero hacer porque lo quiero hacer. Y van a ver que no es tan complicado. Sí. Bueno, si no hay muchas más preguntas, igual, bueno, ahí en el chat de conteo, ahí seguimos. Yo muchas veces también confirmo con Reinaldo lo que veo, pero sí, ahí seguimos en contacto. Muchas gracias más bien a ustedes, ahí estoy leyendo en el chat que están agradeciendo. Más bien gracias a ustedes por sacar el tiempo y esperamos, ahí les aviso cuando sería la ecotertulia número 2. Y también seguiremos. Creo que en la número 2 vamos a dar como lo de pautas de rescate de primates. Esa la voy a abrir también como una ecotertulia para el público, porque son algunas charlas que quiero dar para los chicos de Monkey Watching, pero esa tal vez también la vamos a abrir. Marcela dice, si quisiera sembrar árboles que generen alimento para los primates, ¿cuáles nos recomiendan? Entonces, bueno, ahí Depende de dónde ella vive, depende qué. dónde es que ella está. Ah, bueno, sí, ves, doña Mar. Ahí empezaríamos con las pautas, ¿verdad? Que mencionó
Reinaldo, es de Guapiles, entonces en Guapiles ya ahí. Sí. Bueno, usted es la experta. Y yo lo que creo es que no sé cuánta información hay de la dieta de los monos en Guapiles, no sé. Y hay muchas cosas de Guapiles que se comparten en la OSA. Por ejemplo, ojoche, estoy seguro que ellos comen. Sí, sí, el ojo. Muchas de las moráceas comen. Sí, en Guapiles también podría ser em, especies pioneras. Eso atrae los guarumos, ¿ves? Sí. Está bueno que haya sembrado guarumos porque son especies pioneras que regeneran el bosque, ¿verdad? El suelo, que van haciendo sombra, atraen aves, pero también es alimento de otra fauna. Y los guarumos son tanto para monos congos que comen las hojas como los frutos. Y entonces esa es una buena. La que también habría que pensar, por ejemplo, para especies como monitos cara blancas y los monos araña. Ya los monos araña en la zona del Caribe tendrían que ser especies de bosque más primario. Entonces también habría que ver dónde quiere sembrar, es para dónde quiere, si es para los jardines, si es para una finca grande. Entonces ya con más detalles le podemos brindar más información. Sí, tal vez otra recomendación que yo pondría para ella es lo que uno hace, o lo que yo haría es ver los parchecitos de bosque que hay o los parches de bosque que hay e intentar traer alguna de las cosas de regeneración o semillas y sembrarlos donde ella quiere, porque al final, especialmente ellos quieren cobertura, ¿no? La casa de ellos es el bosque, entonces en la medida que se tenga cosas, y si se comen, pues mucho mejor, ¿no? Pero en la medida que este tiene un nivel de cobertura, de ahí, todo el mundo va a estar feliz. En Guapiles recuerdo un lugar que se llama Manú. Manú, por ejemplo, digamos, yo he trabajado más con mono tití, como en Guapiles no hay, son como las especies que más manejo, pero le voy a buscar una listita que estamos haciendo igual con Ronald, que está por ahí, profesor Ronald Sánchez, que estudió también monos congos, entonces podríamos recomendarle mucho, como dijo Reinaldo, moráceas, o sea, higuerones, si puede ir a colectar árboles de higuerones que conozca de esa zona. Chilamates, ya me El acordé de algo, chilamate. chilamate, el ficus insípida, ese es uno de los favoritos, bueno, el chilamate, uno de los favoritos de los monos congos. Los monos araña también comen muchos de los ficus, entonces también son especies que, además, los ficus tienen la particularidad que dan alimento varias épocas del año. Entonces también ayuda no solo a los monos, sino también a aves y otros animales. Pero si gusta, nos anotan en el em, chat su correo y le podemos mandar más información. Sí, porque nos comenta que es para un parche grande de bosque cerca del jardín, donde tiene zorrillo y guarumos que se salen del parche del jardín. Entonces es importante, como dice Reinaldo, irse a dar una vuelta a ese parche, ¿verdad? Ir a ver qué hay y muchas veces hay alguna regeneración debajo del del bosque, pero habría que ver la calidad del bosque, porque también dependiendo de dónde usted vive, uno empieza a traer los animales hacia una parte más semiurbana, donde van a tener más amenazas. Entonces, si es que quiere como enriquecer el bosque, o sea, el bosque que tienes, ¿verdad? Pero bueno, ahí anoto su correo y seguimos en contacto. Bueno, les agradezco a todos la La, participación. No la sé si observación le puede ayudar muchísimo. O sea, cuando estén los monos por ahí, que observe qué están comiendo en ese momento, si puede tomar foto del árbol y si ocupar ayuda para identificarlo, nada más los puede subir ahí al chat y eso le va a ayudar mucho. Sí, no sé si doña Marcela está en el chat de conteo, si fue por ahí que se dio cuenta, porque igual si no, ahí le mandamos por correo. Pero justo yo estoy revisando lo de los árboles, Dan, entonces ahora me fijo, ahí en el conteo les voy a pasar ese protocolo que vamos a escribir con Reinaldo, o sea, esto en algo sencillo, de poquitas páginas, con algunas imágenes, para que quede súper claro. Y igual, pronto les podemos compartir como
una lista de árboles que puedan sembrar para los monos, porque sí tengo una, pero yo trabajo más en Península de Osa, pero sí hay estudios para el Caribe, entonces yo se los voy a buscar. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias. gracias Reinaldo, gracias María Daniela. Fran, gracias. Chao. Hasta luego.